Y bueno amigos, estamos aquí listos para analizar, comentar varias cositas relacionadas con el Real Madrid, el equipo que bueno está en este momento, ya debería estar viajando a Riyadh y para afrontar lo que es el primer título, o el título que está más cercano a ganarse y que ustedes ya conocen mi opinión. Creo que el Real Madrid está en la obligación de ganar este título, tiene más que perder que realmente ganando el título este, que no es que signifique la gran cosa, pero bueno, como les decía, teniendo en cuenta que ninguno de los equipos a los que va a estar enfrentado es superior a él, pues evidentemente ahí está el punto en el que el Real Madrid está obligado a ganar este título. Vamos a ver la convocatoria. Vamos a hablar de algo también que tiene que ver con el árbitro y vamos a hablar también del rival de Copa del Rey para octavos de final, porque ha habido bombazo y bolas calientes nuevamente para don Florentino Pérez. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, amiguitos, el Real Madrid va en camino a Riyadh para disfrutar esta Supercopa, que a nuestros amigos del fútbol español no se les ocurrió otra idea que llevar esto por allá bien lejos para terminar de desgastar un poco los futbolistas. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal en este momento. Lo importante es que el equipo va en camino para allá para enfrentarse al Atlético de Madrid el próximo 10 de enero. Es un partido en el que, bueno, será evidentemente la semifinal y bueno, ahí veremos cosas interesantes como por ejemplo algo que les quiero mostrar rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya va. Aquí, la convocatoria. Se las voy a poner en la pantalla para que ustedes también puedan verla mientras la hablamos. Y lo que les estaba diciendo, tenemos la convocatoria. En este caso, bueno, se pueden estar dando cuenta que está prácticamente la plantilla hecha. Lunin, Kepa, Fran García, Carvajal, Nacho, perdón, Fran Normal, Fran Portero, Fran García, Rudiger, Ferland Mendy, Carrillo, que tuvo un buen papel en la Copa del Rey, y también va Vinicius Tobías. En el centro del campo parece que lleva un ejército: Ancelotti, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martín, Nico Paz. Y de delanteros estos cuatro que bueno, ya para ver si tenemos un poquito ahí de tranquilidad en ese aspecto porque están los cuatro delanteros. Sabemos que es poco, pero bueno, por ejemplo, tenemos ahí los cuatro sanos para este primer título. Me alegra mucho, por supuesto, que la plantilla vaya bien compensada para poder disputar lo que va a ser este título. Ya se ha generado mucha polémica porque el árbitro designado para ese partido que vamos a enfrentar al Atlético de Madrid el próximo miércoles ha sido Alberola Rojas, quien casualmente ha pitado el derbi, el último derbi, además el único partido que ha perdido el Real Madrid en la temporada. El Real Madrid Televisión ha subido un video recordándole los errores escandalosos del pasado derbi, que no lo voy a colocar aquí, pero en mi otro canal sí lo voy a reaccionar para que ustedes puedan verlo si no lo han visto todavía, porque la verdad es que está bastante interesante y como siempre les digo, yo voy a apoyar siempre que el club haga este tipo de videos porque al final tienen toda la razón y en ese aspecto me parece muy bien que se estén analizando todas estas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que no es solamente un partido aislado, que digamos, bueno, Alberola Rojas pitó este partido para el Real Madrid, tuvo mala suerte o X o Y, y yo qué sé, digamos que es eso, no digamos que es eso, sino que si nos ponemos a revisar las estadísticas de Alberola Rojas, seguramente nos encontraremos algo bastante turbio. Y bueno, como leí por ahí en Twitter, decían que la mejor adquisición que ha podido tener el coaching de Negreira ha sido el tipo este Alberola Rojas, que las estadísticas que son bastante alarmantes y antimadridista, que se le nota por encimita, pero creo que lo triste y lo lamentable es que seguramente nos estemos acostumbrando a este tipo de cosas, que nos los estén pasando por la cara inmediatamente que pueden y que nos parezca normal que un árbitro que también está siendo investigado vaya a ser el encargado de pitar una semifinal de seguramente el tercer torneo más importante a nivel de fútbol español. Entonces, es como les estoy diciendo, básicamente nos estamos acostumbrando a esto y yo creo que es lo más trágico de todo. Quiero que ahora, chicos, hablemos un poco de algo que he estado yo viendo también que me ha parecido llamativo
y que en breve les voy a comentar. Y es que bueno, como les estaba comentando al principio del video, el derby no solamente será en la Supercopa de España el próximo miércoles, también tendremos 3 derbis en menos de un mes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros amigos del Patético de Madrid se van a jugar su temporada en un mes, porque esta gente es tan chiquita, tan cortita de mente, que con que el Atleti le gane al Real Madrid uno de estos 3 partidos, esta gente ya habrá salvado la temporada. El Cholo Simeone lo sabe, por eso el otro día lo veíamos en un partido ridículo contra el Girona. Se están reservando para intentar sacarle provecho a estos partidos que sabemos que para ellos es lo más grande que puede haber. Los 3 derbis son evidentemente el próximo 10 de enero en Arabia Saudí a las 20 horas. La semifinal de la Supercopa de España, los octavos de final 16, 17 y 18 de enero en el Metropolitano, la jornada 23 de la Liga, que será el 4 de febrero en el Santiago Bernabéu, y bueno, será ya probablemente el último derbi de la temporada para estos dos equipos. Es llamativo también el tema de las bolas calientes y cómo al Real Madrid le tocan este tipo de cosas. Sin embargo, hay mucha gente diciendo que no sé qué, que el sorteo amañado. Yo sinceramente creo que el Real Madrid está en capacidad de barrer a este Atlético en 3 partidos, lo tengo bastante claro. No debemos en ningún caso, en ningún momento sentir que fuimos perjudicados. Para mí todo lo contrario, creo que nos pongan a este pobre equipo al frente. Para mí siempre, siempre va a ser una facilidad para el Real Madrid seguir avanzando de rondas. Ya veremos en primera instancia, sobre todo en un par de días apenas, cómo trabaja el árbitro que ha sido designado, porque repito, no es solamente enfrentarse a cualquier equipo, al Atlético de Madrid, a cualquier sinvergüenza, es enfrentarse a todo un sistema que maneja las cosas de una manera que siempre el Real Madrid termina llevándose la peor parte. Y ahí está la prueba de todo eso, es que este árbitro, el Alberola Rojas, vaya a pitar el próximo derby. Es lo que les estoy comentando. 3 derbis en menos de un mes, y ahora nuestros amigos van a intentar pues salvar la temporada de esa manera. De todos modos, bueno, vamos a ver, porque como les estoy diciendo, lo importante de todo esto también es, y es una de las cosas que yo siempre he comentado con ustedes a lo largo del último mes, creo que el Real Madrid lo importante es centrarse en tratar de sacar los partidos adelante. Es cierto que el equipo se le vio un poco flojo en el último derbi, y creo que también un poco sacado de quicios por el tema del árbitro, que al final este hombre terminó consiguiendo lo que quería, que era sacar a los futbolistas del Real Madrid del partido. Terminó consiguiéndolo, y el Real Madrid termina perdiendo un partido bastante horrendo y seguramente la derrota bastante merecida. Otra cosa importante, que como les decía, bastantes efectivos se han recuperado. Creo que vamos a tener una plantilla más que suficiente para por lo menos avanzar a cuartos de final de Copa del Rey, sacar un buen resultado en cuanto al torneo de Supercopa de España, y por supuesto ganar el de la Liga, que para mí va a ser el más importante. Si me van a decir de estos 3 partidos que el Real Madrid tiene que ganar el de Liga, teniendo en cuenta cómo está el Girona, y si podemos mantener más alejados a los indiecitos y también a los palanquistas, yo contento de la vida. Así que bueno, se viene un mes bastante interesante. Ya hasta el 4 de febrero tendremos esos 3 partidos que pueden ser definitorios en 2 torneos, y también que bueno, sabemos que los amigos del lado incorrecto de la historia se van a jugar su temporada en esos 20 y pico de días. Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.